Los disacáridos no se pueden absorber. Los disacáridos, azúcares de cadenas largas. La amirasa actúa y los transforma en disacáridos, es decir, dos monoazúcares. Pero los disacáridos tampoco se pueden absorber. Entonces, y ahí vienen las células del duodeno, que secretan otras enzimas que se llaman disacaridasas. Disacaridasas. ¿Sobre qué actuarán las disacaridasas? Sobre los disacáridos. Los hidrolizan y los transforman en monosacáridos. Y recién los monosacáridos se pueden absorber por las células epiteliales del yeyuno y del ilio. Por lo tanto, vean la importancia del duodeno en los procesos de digestión. Y viene aquí un aforismo. De todos los nutrientes que ingerimos, solamente se absorben los que se digieren. Y por lo tanto, el aspecto importante del duodeno. Entonces, a nivel del duodeno, se secretan las disacaridasas y entre las disacaridasas hay varias. Una de las más importantes es la lactasa. ¿Por qué? Porque la lactasa actúa sobre el azúcar más importante, sobre todo en los primeros años de vida. ¿Cuál es el azúcar más importante? La lactosa que está presente en la leche. ¿Ok? ¿Qué es un disacárido? ¿Cómo está compuesta la lactosa? Galactosa. Glucosa. Muy bien. ¿Sí? La lactosa es el disacárido de la leche por acción de la lactasa. La lactosa es la leche, el azúcar de la leche. La lactasa es la enzima que va a transformar la lactosa en glucosa y galactosa. ¿Sí? La glucosa se absorbe y la galactosa también. Si no hubiese lactasa, pues no se absorbe. Y hay otras disacaridasas que actúan sobre otros disacáridos. No voy a entrar en todos los detalles, con esto es suficiente. Pero vean, va a estar es una clase de fisiología porque estamos obligados a manejar fisiología en él. Ahora, ¿dónde se secretan las disacaridasas? En los enterocitos del duodeno. Ahora, ¿qué pasa con Giardia lamblia? Giardia lamblia tiene como hábitat, les decíamos, se adhiere a la superficie del epitelio duodenal por un mecanismo más o menos complejo que está compuesto por el disco suctorio, ¿sí? Y por los flagelos. No es que se agacha con los flagelos, sino que existen unos procesos que hacen que aumenta la citoadherencia del parásito hacia el epitelio entre el disco suctorio y los flagelos. Procesos biofísicos. ¿Ok? Ahora, y aquí viene lo importante. Este parásito que está ahí, y en este pedacito de intestino, puede tapizar todo el epitelio duodenal. Y entonces, mire, antes, ojo, ¿qué me han dicho cuando yo fui alumno de esta cátedra? Decían que el parásito al tapizar, vean, más o menos esto, ¿verdad? Esto es de chiquito, perdón, es grande, entonces al tapizar provocaría una vasera mecánica y por lo tanto no se absorben los nutrientes. ¿Ok?
y entender cuánto se absorbe en un pedacito de intestino. Y se acordar una cosa, solo se absorbe lo que se digiere. ¿Dónde se digiere? Un poquito en la boca, un poquito más en el estómago, a veces de manera significativa, pero gran parte, los mayores procesos de digestión ocurren en este pedacito de intestino, que de hecho está dibujado muy grande, ¿verdad? Para que se vea un poco atrás. Entonces imagínense, pero más o menos la pregunta. Entonces, pero si se está obstruyendo la absorción, la pregunta es, ¿pero ahí se absorbe? ¿No es que ahí se digiere? ¿No? Y entonces, el bloqueo y los parásitos, como no dejan entrar los nutrientes, igual no van a entrar, no están digeridos. Por lo tanto, el hecho de que sea la barrera mecánica el principal mecanismo de acción por el que el parásito causa daño, aunque no crean, todavía es manejado por la gran mayoría de profesores, felizmente no en este curso. ¿Sí? Entonces, el principal problema de la cianobiosis es que hay mala absorción de nutrientes, pero no porque el intestino no puede absorber los nutrientes, sino porque no se han digerido. ¿Entienden? O sea, hay mala absorción en la cianobiosis, pero esa mala absorción es secundaria a la mala digestión. ¿Pero qué pasa? Pero el parásito está bloqueando, o sea, no está permitiendo que las enzimas salgan. No es que no echen los nutrientes, no están así. Y aquí viene lo que es la fisiopatología de la cianobiosis, que tal vez no está explicada así en los libros. ¿Sí? Vean, el parásito está ahí. Se pica. ¿Hay una acción mecánica? Sí, hay una acción mecánica, el parásito está ahí. Esa acción mecánica inicia, además, por la secreción de varias moléculas. ¿Sí? El parásito secreta moléculas, sustancias, y entre esas hay sustancias tóxicas que van a dañar las vellosidades del epitelio intestinal. No nos olvidaremos que un enterocito es esto. Es una célula y en su núcleo y su parte apical tiene lo que son las microvellosidades, ¿verdad? Entonces, en la mucosa del intestino hay vellosidades, como es ese agua así azulado, ¿verdad? Pero cada célula también tiene sus microvellosidades. Entonces, imagínense el parásito aquí, las sustancias que se secretan, entonces el parásito ejerce una acción tóxica. Esas moléculas, esas sustancias tóxicas, pues van a dañar al hepatocito. Perdón, al enterocito, muy bien, gracias por eso. Al enterocito, ¿ok? Lo daña. Pero no es una célula, ¿verdad? Es un tejido, aquí está. Porque ustedes imagínense que aquí están las células, cada una en otro color. Cada una de estas, así en color celeste, es un enterocito. Entonces vean, es aquello. Y el parásito está aquí. Entonces no está dañando una célula, está dañando el tejido. Por lo tanto, el tejido dañado, ¿qué pasa con el daño en el tejido? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se responde el organismo? Se inflama, entonces hay una acción tóxica y proinflamatoria. Se inflama. Esa inflamación va a provocar dos cosas. La más importante es que estas células inflamadas luego mueren. Mueren esas células y obviamente luego están las células por debajo, ¿verdad? Van a ser sustituidas por células nuevas. Entonces habrá nuevos enterocitos.
asimilar las sustancias de manera adecuada. Entonces, como que tienen que ir madurando, ¿verdad? Entonces, esos enterocitos jóvenes no secretan suficiente cantidad de, por ejemplo, disacaridasas. Pero no solamente eso. Si el epitelio intestinal es así, no estoy hablando de eso, ¿verdad? No estoy hablando de la célula, porque cada célula está aquí. Se van desprendiendo las células, se va inflamando, y después de la inflamación, ¿qué hay? En todos los tejidos hay la separación. Y la separación es una cicatriz, hay el proceso de separación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De que ese proceso va a hacer que estas velocidades se aplanen. Entonces, de lo que era así, vean, entonces hay aplanamiento y atrofia de las velocidades intestinales. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que hay menor superficie de absorción, hay menos enterocitos, y los enterocitos que hay no funcionan bien. ¿Por qué? Porque son jóvenes. ¿Qué significa eso en líneas generales? Que habrá pues menos disacaridasas. Y no solamente eso, sino que el funcionamiento del duodeno también actúa ¿para qué? Estimula la secreción pancreática, estimula la secreción biliar. Si no está funcionando bien el duodeno, pues tampoco hay una buena secreción pancreática, no hay una buena secreción biliar. En resumidas cuentas, no se están secretando las sustancias y esas sustancias no están llegando a el duodeno, o están llegando en poca cantidad. Si hay menos disacaridasas, si hay menos proteasas, si hay menos lipasas, no se digieren bien los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y esa es la causa del problema. ¿Por qué? No es que los alimentos están mal, están bien, pero no se pueden absorber. ¿Dónde se absorben? En el yeyuno y en el ilio principalmente. No está dañado el yeyuno, no está dañado el ilio. Pero, ¿qué pasa? A pesar de estar bien el cesto de intestino, casi 7 metros de intestino está bien, ¿sí? Igual lo pueden absorber. Pero no porque han perdido la capacidad de absorber, sino porque no se han digerido los nutrientes. Y esa es la causa para que la persona que tiene giardiosis, si la giardiosis es importante, provoca atrofia de las velocidades intestinales, aplanamiento y atrofia de las velocidades intestinales. Eso provoca una digestión inadecuada, por lo tanto no se pueden absorber los nutrientes, ¿sí? Los azúcares se absorben como monosacáridos. Las proteínas como aminoácidos. Si no hay aminoácidos, hay pedacitos de proteínas que son péptidos, no se absorben. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a ocurrir en el intestino? Habrán alimentos sin digerir. ¿Qué va a ocurrir? No nos olvidaremos que hay la microbiota intestinal. Y en la microbiota intestinal, unos grupos de bacterias muy importantes son los lactobacilos. Los lactobacilos que actúan digiriendo principalmente las grasas, los hidratos de carbono. ¿Sí? Hay hidratos de carbono que no se han digerido, que no se han absorbido, por lo tanto, los lactobacilos actúan sobre estos, aprovechan los hidratos de carbono que no se han absorbido, y eso provoca la producción
producción de gas. Imagínense gas en el intestino. Entonces, ¿qué pasa con el intestino? Se hincha. Hay distensión abdominal. ¿Por qué? Por acúmulo de gas. Imagínense, es como inflar un globo. No nos olvidaremos que en el intestino una de las paredes es la serosa. Y en la serosa están las terminaciones nerviosas. Por lo tanto, el intestino se distiende, hay distensión abdominal, ¿verdad? ¿Qué más? Después de eso, ¿qué hay? Dolor. Dolor porque están las terminaciones nerviosas libres. Entonces, distensión abdominal, dolor. Pero no nos olvidemos que además en el intestino hay nutrientes que no se han absorbido. Esos nutrientes ejercen una atracción a los líquidos. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Biofísicamente, ¿qué es eso? Ósmosis. Hay ósmosis, presión osmótica. Entonces, los nutrientes que no se han digerido jalan agua al intestino y además hay agua. Entonces, ¿qué hay en el intestino? Gases, alimentos que no se han digerido y agua, más agua. ¿Cuál es la respuesta fisiológica para un tubo digestivo que está lleno de cosas? Peristaltismo. Entonces hay peristaltismo. Y eso está sucediendo en el intestino alto. No está en el intestino grueso como en el caso de la amebiosis. Entonces, eso se traduce en distensión abdominal, dolor abdominal y es el cuadro clínico característico de la cianiosis. Y dependiendo, si el cuadro clínico es, dependiendo de la gravedad, si es más grave, las diarreas serán más abundantes, pero no son frecuentes en la mebiasis, no son completamente líquidas, son pastosas, mucosanguinoléticas, frecuentes, pero en poca cantidad. Aquí no, es intestino delgado, entonces las deposiciones son líquidas, abundantes, pero no muy frecuentes. ¿Ok? Yo qué sé, 4 veces, digamos, al día. Sí, o 4, pero en gran cantidad. ¿Ok? Entonces, si hay eso, si hay diarrea, ¿qué acompañará al cuadro clínico? Después de la diarrea, deshidratación. ¿Ok? Y entonces, si se deshidrata, pues se hunden los ojos, sobre todo en los niños. En los más pequeñitos, en los que todavía no se han cerrado las fontanelas, se hunde la fontanela. ¿Sí? El pliegue de la piel, que se recupera fácilmente, pues queda como machucado. No se expira bien. Se dan cuenta que el panorama puede ser complejo. Ahora, miren una cosa. Pensaremos que la carga parasitaria, es decir, la cantidad de parásitos que ha ingresado al tubo digestivo, en su etapa de quiste, es poca cantidad. Pero este parásito que está en el intestino se va a ir multiplicando por un proceso que es la fisión binaria. Es decir, de un parásito se forman dos. En su etapa de trofozoito. Si estas infecciones son de hace mucho tiempo, a pesar de que habían pocos parásitos en un principio, progresivamente se va incrementando la cantidad de parásitos. ¿Por qué? Porque el parásito se va multiplicando en su etapa de trofozoito, en su hábitat por fisión binaria. Entonces, cada vez más trofozoitos. Mientras más trofozoitos haya, mayor daño en la mucosa. Entonces, por eso es que la cianiosis al principio casi siempre es asintomática. Después puede ser sintomática, pero con manifestaciones clínicas leves. Un poco de dolor, un poco de
de un lado, puede diasea. Y se pasa. Y puede haber diasea y se puede intercalar con periodos de estreñimiento. ¿Ok? Si el problema avanza más, va a ser una diasea muy importante, con mucha deshidratación, pero también está ocurriendo que no se están absorbiendo los nutrientes. Entonces, lógicamente, además va a haber pérdida de peso. Y el daño puede ser tan importante, principalmente, en algunas personas que tienen déficit de su respuesta inmunitaria, no necesariamente SIDA, ¿okay? Por ejemplo, secretan insuficiente cantidad de anticuerpos por diferentes razones, puede ser hasta de nacimiento. En ellos, esto puede llegar al síndrome de malabsorción. Entonces, en una primera etapa de la diagnosis, las deposiciones, decíamos, son no muy frecuentes, líquidas, abundantes, pueden ser ácidas, puede haber excitación de la región perianal, o sea, puede doler mucho ya, antes de allá, y por el carácter ácido de las deposiciones. Las deposiciones tienen grasas. Por lo tanto, que no se han digerido, ¿verdad? Por lo tanto, flotan en el agua. Tampoco se está secretando bien la bilis, ¿verdad? Entonces las deposiciones son más claras, son pálidas. En llamarinas blanquecinas. Mientras más grave, pues más blanquecinas. Si el problema es mayor, no se habrán digerido bien los alimentos. Y entonces eso se llama lientería. Las heces lientéricas quiere decir, ha comido, maíz, ¿no? Pireito, ¿no? ¿Dan cuenta? Eso es lientería. La presencia de grasas en las heces es esteatosea. Las heces flotan y además son brillantes. Brillan. Y otra de las cosas, ¿cómo no se puede dar cuenta que un niño tiene cianiosis? Entra al baño y si ustedes entran después, hay un mal olor muy importante, porque las deposiciones están acompañadas de mal olor por los gases. ¿Ok? Entonces imagínense, ustedes pueden ayudar en sus familias, por ejemplo, ha entrado al baño, después ha entrado un chiquito, cualquiera. Y un olor muy desagradable. Dice, podría ser cianiosis. Hablan con su mamá, o de pronto es su hermanito, no sé. La siguiente vez que entre al baño, que no suelte el agua. ¿Por qué? Porque se van a fijar y las heces pueden estar flotando. Y además pueden ser pálidas. Entonces ya tienen un indicio. Pura clínica, muchachos, pura clínica. No estamos haciendo laboratorio todavía. ¿Ok? Entonces, empezando de esto, se han dado cuenta, pasado a la parte de la fisiopatología, de la etiopatogenia, cómo se produce el daño, y no he hablado del ciclo biológico, porque el ciclo biológico es demasiado sencillo. El ciclo biológico está dado porque este es el trofozoico. Debemos hablar de la otra etapa morfológica, que es el quiste. Es un quiste ovoideo, bien característico. Realmente tiene la forma de el huevo de gallina. Vean, con un polo un poco más ancho que el otro. Extremos ojos. Doble pared bien líquida. ¿Sí? 2 a 4 flagelos. Perdón, 2 a 4 núcleos. 2 a 4 núcleos. Al principio son 2 núcleos. Y después el otro trofozoito, pues. Y ahí vienen los 2 núcleos. Y luego, 2 núcleos. Entonces, igual que las amebas, Giardia lamblia también se multiplica por fisión binaria. Y también se multiplica en su etapa de quiste y en su etapa de trofozoito. ¿Qué otra cosa hay? Hay sesgos de flagelos. Y eso se puede ver. De hecho, los que han hecho práctica en estos días, pues han visto en la práctica. Aunque sean paredes muy chiquitos, sí, y más o menos el tamaño de Giardia lamblia en su etapa de trofozoito
está como en 15 micrómetros. El quiste, ¿sí? 10 micrómetros o menos. Ahora, conociendo estas dos etapas, vamos a decir que la forma infectante es el quiste. ¿Y cómo ingresa? El quiste está relacionado con la contaminación fecal, al igual que el caso de las amebas. Por lo tanto, los quistes ingresan al organismo por ingesta de agua contaminada con quistes no hervida, ¿verdad? Ingesta de agua no hervida contaminada con quistes. Por ingesta de vegetales crudos contaminados con quistes de llave. ¿Cómo ha ocurrido eso? Por el fecalismo. ¿Ok? Entonces ingresan los quistes. De un quiste, ¿cuántos trombocitos salen? 2. La cubierta del quiste se reblandece por el ácido clorhídrico, por la secreción gástrica, ¿verdad? Entonces, se reblandece, salen los trombocitos y ya están ahí. El duodeno y en su hábitat. Se fijan a su hábitat y se multiplican por fisión binaria. Un ciclo demasiado sencillo. En las S se eliminan los quistes. Los quistes son las formas infectantes, por lo tanto no tienen que madurar los quistes en la tierra. Ya son infectantes. Entonces, por fecalismo pueden contaminarse las aguas y los vegetales. Y las moscas pueden ayudar en su dispersión, ¿verdad? Si se posan en las heces y luego van en una manzana, etc. Entonces, eso es heteroinfección. Y hemos dicho cómo ocurre la heteroinfección, ¿verdad? Ingesta de agua y vegetales contaminados. Obviamente que si quedan crudos o sin hervir las aguas, ¿no? La vía de infección oral, la forma infectante, el quiste. En el duodeno y el parásito se multiplica por fisión binaria. Un ciclo biológico extraordinariamente sencillo. Y al eliminarse las formas infectantes ya en las heces, por lo tanto puede haber autoinfección externa, no interna, externa. ¿Okay? No hay infección interna, por si acaso, autoinfección interna. Autoinfección externa. Pero no solamente autoinfección externa, porque la persona que está eliminando quistes no se lava las manos y luego prepara una lechuguita para sus amigos y les damos al cuchillo, pues se están infectando también por la manipulación de alimentos. Y nuevamente, al igual que en las amebas, es importante la presencia de portadores asintomáticos, porque muchas personas están en condición de portadores asintomáticos y por lo tanto son una importante fuente de infección. Esas personas que están como portadoras asintomáticas pueden llegar a tener síntomas en la medida en que se vaya incrementando la carga parasitaria por la multiplicación por fisión binaria de los trombocitos en su hábitat. ¿Okay? La cianidiosis es un problema frecuente, principalmente en los países de tercer mundo. Mientras más pobreza, más cianidiosis. Sobre todo en aquellos lugares donde no hay agua potable. Sobre todo en aquellos lugares donde no hay alcantarillado, porque el alcantarillado, si no hay alcantarillado, pues hay más fecalismo. Si no hay agua potable, es más fácil que se infecte. Pueden tomar agua, yo que sé, de vertientes y más que tengan contaminación fecal. Otra de las cosas, los quistes de Giardia lamblia resisten la cloración del agua. Entonces no es suficiente la cloración. Por lo tanto, recomendación: hiervan inclusive el agua que obtienen de grifo. Porque no nos olvidemos que no toda el agua de grifo es agua potable. A veces han conectado, hay una toma de agua hacia arriba y solamente es la tubería y están recibiendo agua que no ha sido tratada. Entonces hay que reducir el agua. Los quistes
las poblaciones, por ejemplo, que han sido desplazadas, ejemplo, en situaciones de guerra, viven en hacinamiento, no tienen servicios higiénicos, dejan donde sea, hay contaminación ambiental, hay más moscas, las moscas actúan como vectores mecánicos. Es posible que no tengan agua potable suficiente, beben agua contaminada y se infectan. Es frecuente que en las poblaciones detectan diagnosis, le hacen tratamiento, el medicamento funciona y se vuelven a infectar. ¿Por qué? Hay que pensar que la fuente de agua es el origen del problema. O los hábitos alimenticios. Pueden estar comiendo, yo qué sé, lechugas infectadas. Y esto ocurre con mucha frecuencia. Ahora, esto de las manifestaciones clínicas, ¿sí? ¿Cuáles serán las más características? Primero, dolor distensión abdominal, La distensión abdominal provoca dolor abdominal. Y luego, gases, diarrea. Esta triada clásica de la diagnosis sintomática se presenta principalmente después de la ingesta de leche. ¿Se entiende, verdad? Porque se toma leche, pues no se absorbe la lactosa y se presentan las manifestaciones clínicas. Entonces, sobre todo esto se presenta en niños. Entonces, un niño que tome leche intolerante a la y lactosa, después se hincha la vejiga, le duela y tenga diarrea después de la ingestión de leche, eso es lo que se conoce con el nombre de intolerancia a la lactosa, intolerancia a la lactosa. Y esa es una condición muy frecuente en diferentes partes del mundo, principalmente en los países pobres. Una situación muy frecuente en nuestro país. Cuando yo terminé la universidad, trabajé en un proyecto que se llamaba Desayuno y Salud Escolar. Estaban empezando a dar el desayuno escolar. Ahora el desayuno escolar son varias cosas, ¿no? Yogur, frutas, pan, hay varias, galletitas, ¿no? Antes, ¿qué era el desayuno escolar? Pan y una bolsita de leche. ¿Qué es el pan? carbohidrato, ¿Y la leche? lactosa. ¿Qué le estamos dando al niño? Entonces, nosotros íbamos a controlar en las escuelas del alto todos los días. No a todas las escuelas, ¿no? Nos repartíamos, éramos varios, y hacíamos el examen a los niños para ver si tenían enfermedades. Pero, y había el recreo. En el recreo, el desayuno escolar. Íbamos al baño, porque nosotros también necesitamos ir al baño, ¿no? Íbamos al baño y veíamos bolsitas de leche vacías en el baño. Y decían, ¿por qué vienen a botar al baño las bolsitas? Nos percatamos y los niños no querían tomar leche. El pan se lo llevaban a su casa, tampoco lo comían, y tiraban la leche, la vaciaban ahí. ¿Por qué? Tenían Porque nerviosis, luego es causa se de les eso. hinchaba la vejiga, le dolía y además les provocaba diarrea. ¿Por qué? Y hacemos un estudio Tenían de nerviosis. parásitos intestinales. Y entre el 20 y el 40% de los niños tenían diabetes. ¿Se dan cuenta? El error. Queríamos ayudarle con su nutrición, que les va a ir bien, no, y le estamos causando un daño. Y hemos sido comunicados durante mucho tiempo que había ahí algún problema. Entonces, tal vez nos han creído, no queremos decir que nosotros hemos contribuido a que esto cambie, ¿no? Porque le estamos hablando como hace 30 años atrás. Pero dense cuenta que esta no es una situación frecuente. ¿Okay? Y esto puede estar ocurriendo de manera sin que se den cuenta, inclusive en las familias. Este chiquito no quiere tomar leche, no le gusta la leche, ¿no? Y el médico no quiere que darle leche, señor, usted es el mejor alimento. Y si quieres diagnosis. Y lamentablemente en nuestro país hemos aprendido a creer que la diagnosis es normal. A tal punto que ese diagnóstico
examen poco parasitológico Sería seriado con técnicas de sedimentación. ¿Cuál es la mejor técnica? Más barata. Fósforo, gasolina. La de zinc Dicho no modifica. podemos porque es más cara y sustancias controladas. ¿Ok? Se pueden utilizar otras técnicas, pero mejor seriado, mejor por concentración, por concentración con sedimentación, ¿no? Ojo, si las deposiciones son diaseicas, hagan, la idea es ver trombocitos también. ¿Qué examen? Examen directo en restos. ¿Ok? ¿Han hecho el diagnóstico? ¿Con qué se hace el tratamiento? Principalmente con metronidazol. No vamos a hablar de las dosis más porque estamos en curso básico todavía. ¿Sí? Se le hace el tratamiento con metronidazol. 5 días. Ahora, y se calcula la dosis por kilogramo de peso. Se puede utilizar diabendazol, tinidazol, ornidazol también. Hay otros medicamentos, pero por lo general va bien con el metronidazol, aunque ya hay resistencia. Otra de las cosas, si había la amplia, antes pensamos que era una antroponosis, es decir, una infección solamente del humano, y no es cierto, ahora es una zoonosis. Es una zoonosis donde existen varios genotipos, del genotipo A al genotipo G. A, B, C, D, E, F, G, 7 genotipos. De esos genotipos, el genotipo A y B son genotipos zoonóticos, vale decir que infectan al hombre y a otros animales. Entre los otros animales están las mascotas, perros, por ejemplo, y animales silvestres. Y los genotipos, desde el C hasta el G, son genotipos solamente exóticos, vale decir que no infectan al humano. ¿Cómo los diferenciamos? Morfológicamente son idénticos. Se los diferencia solamente por biología molecular. ¿Ok? ¿Cómo se previene? ¿Sí? Lo más importante, provisión de agua potable y alcantarillado, con medidas de control, educación sanitaria para evitar la transmisión y las medidas de profilaxis. Lavarse las manos después de ir al baño, lavarse las manos antes de comer, hervir el agua para tomar, lavar bien los vegetales que se van a consumir crudos, ¿sí? Cubrir los alimentos para que las moscas y las cucarachas no se posen sobre ellos, son efectos mecánicos. Todo similar a las omegas. ¿Cuál es la frecuencia de cianobiosis en Bolivia? Varía bastante, pero para darles un promedio, desde 10% hasta 40 o 50% dependiendo de los lugares. ¿Se puede hacer desparasitación masiva de la cianobiosis? No, porque el tratamiento no es una sola dosis, sino son varias dosis. Y cuando a un niño se le hace tratamiento y tiene esas manifestaciones clínicas, a pesar de que el tratamiento sea efectivo, las manifestaciones clínicas no cambian en nada, sigue igual. ¿Por qué? Porque permanece, el daño es igual, está hemos permanente. eliminado al parásito, pero el daño está exactamente igual. Por lo tanto, eso hay que explicarle al familiar, al paciente, y decirle, todo va a seguir igual, le va a seguir doliendo y demás. Va a seguir con diarrea, no va a mejorar nada. ¿Por qué? Porque hay que esperar que se recupere la actividad
arquitectura y la estructura normal de la mucosa duodenal. Y eso tomará mucho tiempo si es muy grave. Si no es muy grave, pues tomará algún tiempo, ¿verdad? Y en otro caso será más o menos rápido. Adicionalmente, el tratamiento, miren, ¿qué hacemos los médicos? Le damos solamente eso y nos olvidamos. Pero ojo, el paciente tiene problemas de absorción. No importa la edad que tenga, no leche. ¿Qué hacemos? Yogur. El yogur son monosacáridos ya. Entonces no le estamos quitando la leche, es lo mismo solamente que yogur. ¿Verdad? Además, ¿sí? Le decimos que consuma propóleo. ¿Qué es el propóleo? Es un derivado, ¿sí?, de la cera de los panales de abeja, ¿verdad? Entonces, y los humanos han mostrado una cuestión extraordinaria, ayuda en la recomposición del epitelio duodenal. Y eso es cierto. ¿Ok? Entonces, le damos una dieta, no solamente ya no leche, sino disminuimos la cantidad de hidratos de carbono, ya no pan, ni galletitas, ni nada. Entonces tiene que ser una dieta hipocalórica, con pocos hidratos de carbono. Tiene que ser una dieta más rica en proteínas, hiperproteica. ¿Ok? Ejemplo. Yo tenía una pacientita de 2 años que empezaba como si tenía el tamaño como si tuviese 6 meses. Ni siquiera caminaba, apenas caminaba. Tenía cianosis grave. Aparte del medicamento, con yogur y con propóleo, pues, en poco tiempo estaba del tamaño y de la edad, perdón, del tamaño y del peso que le correspondía para la edad. Le estoy poniendo un ejemplo, el caso más extremo. Y así como eso los tengo muchos. Que el médico no solamente entienda, que no se equivoque de pensar que la cianosis es una cuestión normal. Que sea frecuente no hace que sea normal. Debemos pensar en todo lo que le va a afectar al niño. Si no actuamos tempranamente, pues el niño va a tener desnutrición crónica y eso se manifiesta con talla baja. ¿Ok? La cianosis no es una cuestión normal. Será frecuente, pero no es normal. No es suficiente el antiparasitario. Hay que contribuir a la recuperación histológica, ¿verdad?, a nivel de la mucosa. ¿Y para qué? Para que haya una rehabilitación nutricional. Entonces, en la medida en que vayas recuperando este tejido, que no lo vamos a ver, no le vamos a hacer biopsias para ver cómo está, se puede hacer biopsia de mucosa duodenal, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es ir incorporando ya progresivamente a una dieta normal. Otras formas de diagnóstico. Ya hemos dicho que pueden ser en las heces se buscan quistes. Si son heces líquidas, se buscan trombocytos y quistes. Una forma para tener contenido duodenal sin tener muestras de heces es hacer un sondaje duodenal y aspirarlos. ¿Y qué vamos a tener ahí? Contenido duodenal con trombocitos. Otra forma es que en una endoscopía alta se detecta que hay una inflamación del duodeno, se puede ver el duodeno, la mucosa duodenal está inflamada, eso se nota, los endoscopistas se dan cuenta, no ven al parásito, pero pueden tomar una biopsia. Toman una biopsia, colorean la biopsia y van a encontrar al parásito y con las alteraciones en la mucosa. La mucosa va a estar atrofiada y aplanada. Y además va a haber infiltrado inflamatorio. ¿Ok? Y antes, en algunos lugares todavía hay una cápsula, de las cápsulas que ustedes conocen. Pero en lugar de que en el interior haya medicamento, había un hilo de nylon. Entonces tragaban, se dejaba el hilito aquí afuera, tragaban el hilo, pero la cápsula y se blandecía la cubierta y el hilo llegaba hasta el duodeno. Entonces absorbía
contenido duodenal, sacaban el hilo, exprimías el hilo y ahí tenías contenido duodenal. Eso se llama cápsula de Bell. Cápsula de Bell. O enterromisis. Lo he buscado, nunca lo he encontrado aquí. Entonces, para información existe esa posibilidad, pero probablemente no hay porque nadie compra. También se pueden buscar coproantígenos, es decir, se hacen pruebas en laboratorio donde ya no se busca el parásito, sino las sustancias que el parásito produce. Eso se llama coproantígenos. Se pueden buscar coproantígenos, por ejemplo, por técnicas de lista. Y para hacer el diagnóstico de qué genotipos, hemos dicho, el A y B son zoonóticos, ¿verdad? Que parasitan al hombre. Entonces, se hace por biología molecular.